Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Mi nombre pues es, ya como lo dijeron, María Fernanda Bonilla Osorio, médica psiquiatra, soy especialista en psiquiatría infantil y de adolescentes. En primera instancia quiero dar las gracias a Juan Bernardo y a la Universidad de Manizales pues por haberme invitado a esta ponencia. Es un honor para mí estar acá y pues con la responsabilidad y el peso pues de ser la primera persona que expone acá académicamente, pues voy a tratar de que la ansiedad no me coma pues el día de hoy. Veo que hay una audiencia bastante alta, les agradezco mucho pues por venir a este evento que es indispensable, nos parece desde la psiquiatría infantil sobre todo, indispensable estos encuentros a la comunidad, red de padres, familias, maestros, terapeutas, son indispensables como para generar una cultura en la que haya sobre todo la bandera de tolerancia. El día de hoy pues me toca a mí abrir este seminario en el que voy a hablarles sobre los cambios a lo largo de la historia en los criterios diagnósticos de esta condición médica. Esto tiene como muchas situaciones, ¿sí? Los criterios diagnósticos han cambiado a lo largo de la historia, como ya lo vamos a revisar, y son como una aproximación, una necesidad que tenemos los médicos de clasificarlo todo, ¿cierto? De ponerlo todo en determinado rótulo, en determinado cajón, para de ahí tratar de dar como una orientación a lo que estamos viendo en un niño y en sus familias, pero se queda corto, ¿sí? Porque cada paciente es un universo completamente distinto entre uno y otro y más allá de los criterios, pues uno tiene que enfrentarse en la clínica a diario, qué es lo que está pasando con cada uno de nuestros muchachos. He escogido este tema porque en la clínica me he encontrado con muchas inquietudes debido a que hemos pasado por tantos nombres en este asunto pues de la condición, que me parecía muy interesante poder explorar un poco para que más o menos intentemos llegar como a un entendimiento desde nosotros aquí en este punto, que a veces es tan acartonado aquí y allá, y de resolver algunas dudas que se manifiestan a lo largo pues del desarrollo del proceso terapéutico con los niños. La siguiente, por favor. Entonces, la agenda del día de hoy pues está enfocada básicamente en mostrarles como a los cambios a lo largo de la historia de estos criterios diagnósticos, al final enfocarnos como en los criterios diagnósticos cómo están actualmente en trastorno del espectro autista y algo como del impacto que tienen estos cambios de los criterios en los pacientes y en las familias, que a veces nosotros como que no tomamos muy en cuenta y son tan importantes. Seguramente los que les voy a esbozar son muy pocos y se quedan muy cortos para todo el impacto que tienen en la sociedad en general. Entonces, la siguiente, por favor, dentro de los cambios en la clasificación. Siguiente. Lo primero que quisiera decirles, siguiente, es que los profesionales en salud tenemos unos documentos guía, ¿cierto? Algunos estarán de pronto un poco más sintonizados con lo que les estoy diciendo, otras personas no, pero entonces la idea es como empezar a hablar con un mismo idioma. Entonces hay dos documentos guías como más importantes para nosotros, que son la clasificación internacional de enfermedades, que es como el documento oficial. Sí, que todos los médicos, desde medicina general hasta las subespecialidades, tenemos que vernos porque son los que tienen como los códigos de cada una de las enfermedades que existen, y es una forma como de unificar, de hacer un consenso para que también veamos en cada país cómo está el asunto de los diagnósticos, cuáles son los que más se dan en una sociedad, una población en particular, y con eso también definir a futuro programas de promoción y prevención y otro tipo pues de cosas que cada país, cada territorio requiera. Entonces es como el más oficial y el que tenemos todos los países globalmente pues hablando. Y está el manual estadístico de enfermedades mentales, que con sus siglas pues DSM, actualmente está en la versión 5, ¿sí? O sea que eso es lo que vamos a como profundizar un poco desde la primera hasta la quinta, cuáles han sido los cambios a nivel de autismo. El CIE está en la versión 10 y justamente el próximo mes ya sale al público la versión 11, donde van a haber muchos cambios en muchas condiciones y sobre todo en el autismo ellos decidieron cómo posicionar
y se pusieron muy de acuerdo como a la par del DSM-5, como les voy a comentar pues a continuación, en cuanto a los criterios diagnósticos del trastorno del espectro autista, que me parece muy interesante poderlos compartir con ustedes el día de hoy. Siguiente. Bueno, no sé si algunas de las personas que están acá reconocen estas dos caras que están en la pantalla, ¿cierto? Siguiente. Ellos son el doctor Leo Kanner y el doctor Hans Asperger, ¿sí? En la década de los 40, ellos fueron muy importantes y son casi que pues los padres, por decirlo de alguna manera, del diagnóstico pues del autismo, porque son los primeros que describieron los primeros síntomas de lo que era esta nueva condición que estaban ellos pues observando. Ambos son de Austria, ¿sí? Pero el doctor Kanner se fue a vivir a Estados Unidos cuando terminó su pregrado y allí hizo toda la parte de especialización. Entonces los artículos que él sacó son de Estados Unidos, pues se consideran como de Estados Unidos norteamericanos, y los del doctor Asperger pues ya de la parte de Austria, en un momento en el que estábamos pasando por la Segunda Guerra Mundial. Entonces algo que fue muy coincidencial fue que ambos, casi que al tiempo, con un año de diferencia, expusieron como la condición médica, y ambos muy coincidencialmente le dieron a esta condición la palabra de autismo, ¿sí? No se conocían, no hay registros como que se hubieran hablado previamente, como mira, yo tengo este caso, ¿a vos qué te parece? No, nada. Entonces es muy coincidencial que esto haya sucedido. Leo Kanner expuso el artículo que denominó autismo infantil precoz en 1943, y el doctor Asperger en 1944 también describió a esta situación psicopatía autística. Entonces llama mucho la atención en este sentido. Ambos expusieron pues una población de niños que tenía unas características similares, que es lo que vamos a explorar a continuación, de trastornos del comportamiento, trastornos del lenguaje. Y algo muy interesante es, pues como ustedes lo pueden ver, el apellido del doctor Hans está en una de las condiciones médicas, ¿cierto? Y eso es porque el artículo que él sacó a la luz describía unos niños con una serie de características que él denominaba pequeños profesores, ¿sí? ¿Qué significaba eso? Él decía que eran unos niños que se destacaban por su capacidad para hablar de sus temas favoritos de una manera sorprendentemente detallística y muy precisas, ¿sí? Entonces fíjense cómo en honor a él ya después se le llama la condición específica del trastorno del espectro autista, con estas características como de un coeficiente intelectual normal o superior y unas características del lenguaje normales o algunas alteraciones pero muy leves, se les denomina como el subtipo Asperger. Entonces, para ya entrarnos al DSM, ¿sí? En su primera clasificación, es muy importante entender el contexto, ¿cierto? Como por ejemplo lo de la Segunda Guerra Mundial. Debido a que estábamos en este momento, en toda esta situación política, fíjense que es más reconocido en un principio el doctor Kanner que el doctor Asperger, porque debido a que no había una difusión mayor pues, del idioma alemán, no pudo llegar como a la mayoría de las personas que uno quisiera. Él, por ejemplo, también hizo muchos artículos enfocando que en ese momento se consideraba, sobre todo en Norteamérica, en la corriente del doctor Kanner, al autismo, a los síntomas del autismo como parte de lo que se reconocía como esquizofrenia. Entonces el doctor Asperger no estaba tan como convencido de que eso fuera por allí, y él trató como de incentivar que era una condición completamente diferente. Entonces eso se expresa en el DSM-1 y el DSM-2, donde el autismo era considerado un síntoma de la esquizofrenia como tal, ¿cierto? También por la misma situación de que en ese momento la vertiente principal era el psicoanálisis por Freud, donde se asumía que la causa de la enfermedad mental era de tipo inconsciente, ¿sí? En el psicoanálisis, así muy superficialmente, hay tres ámbitos en la psique, que son el consciente, preconsciente, inconsciente, ¿cierto? El consciente es el que todos utilizamos en nuestra vida diaria, quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás, que es completamente detallado y delimitado, como la punta del iceberg.
el preconsciente es algo que está entre los dos y el inconsciente es algo que está completamente profundo y que no se tiene acceso, como todas las pulsiones, toda la parte conflictiva o de deseos que está ahí guardado y que solamente sale por ventanitas en los sueños o en otra serie de situaciones. Digamos, esta es como una teoría que estaba súper imperante en ese momento y por tanto se consideraba de esa manera a estos tipos de síntomas que empezaron a surgir como nuevos en esa época. Siguiente. En el DSM-3, que ya salió para 1980, ya se empezó a hablar de autismo infantil como tal, ¿cierto? Estos manuales diagnósticos se les hacía revisiones periódicas cuando ya se consideraba que era necesario, pues, como muy cosas grandes que hubieran cambiado en la teoría, y entonces el revisado que salió en el 87 se incluyó también el trastorno autista como tal, ¿sí? Y ellos describieron esta nueva categoría dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, ¿cierto? Como un nuevo diagnóstico donde estaba entonces incluido el autismo infantil residual, los trastornos generalizados del desarrollo de inicio en la infancia, el trastorno atípico generalizado del desarrollo y el trastorno generalizado del desarrollo de inicio en la niñez. Entonces, fíjense cómo esta fue de las primeras clasificaciones como más sólidas en cuanto a la condición médica. En el DSM-3 revisado que salió para 1987, pues fueron unos grandes cambios en varios diagnósticos psiquiátricos. Se mantuvo la categoría de trastorno generalizado del desarrollo, que muy comúnmente nosotros la seguimos usando incluso actualmente, ¿verdad? Y el trastorno autista se introdujo por primera vez como pues una categoría diagnóstica como tal. En el DSM-4 de 1994 y en el DSM-4 revisado, siguiente por favor. La siguiente diapositiva, por favor. En los trastornos generalizados del desarrollo, además del trastorno autista, ahí ya cambia la clasificación y se empieza a incluir el trastorno de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Rett y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Entonces, el trastorno de Asperger, pues, se considera que no hay un retraso generalizado o grave del lenguaje que clínicamente pues fuera significativo y que no pues consolidara como en ese sentido una categoría dentro del autismo como tal y por eso salió a ser algo como aparte. Siguiente. Entonces, dentro de los trastornos generalizados del desarrollo encontramos estos 5 hasta hace muy poco, ¿sí? Porque el DSM-4 estuvo imperante durante todos estos años hasta el 2013. Siguiente, donde nace el DSM-5, que ya tiene una nueva y única categoría diagnóstica. Entonces, los diagnósticos que vimos anteriormente quedaron convertidos en uno, que se llama trastorno del espectro autista, que reemplaza la categoría pues, de trastornos generalizados del desarrollo y solo el trastorno de Rett sale de la clasificación porque se considera pues, que tiene una base genética muy clara y que aunque hay algunos síntomas que son parecidos o similares, definitivamente salió de esta categoría pues, diagnóstica como tal. Siguiente. El trastorno del espectro autista entonces quedó consolidado dentro de los trastornos del neurodesarrollo, de los que también hacen parte otros trastornos que son el TDAH o trastorno por déficit de atención y hiperactividad, el trastorno de la comunicación, las capacidades intelectuales, el trastorno específico de aprendizaje, los trastornos motores y otros trastornos del neurodesarrollo. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, fíjense cómo los criterios diagnósticos del autismo que antes se consolidaban en tres grandes grupos, tres grandes situaciones que eran alteraciones en el lenguaje, alteraciones en la conducta y alteraciones en la socialización, quedaron consolidados en dos, ¿sí? Que son el trastorno de conducta por un lado y el trastorno de lenguaje y socialización por el otro lado. Entonces, antes teníamos 3 criterios diagnósticos principales, ahora nos dirigimos a hacer 2. Siguiente.
Entonces, el primero pues son las alteraciones persistentes en la comunicación social, ¿sí? Y en la interacción social. ¿Eso qué significa? Pues que hay unas deficiencias en cuanto a la reciprocidad. Son muchas cosas pues las que se hablan en esta medida, pero es que al niño le cuesta trabajo ponerse en el lugar del otro, empatizar con el otro. Entonces, la comunicación que siempre se tiene que hacer de más de una persona, le cuesta mucho trabajo llegar a ese punto, y por eso vemos que hay muchas deficiencias en estas relaciones en cuanto al acercamiento con el otro. Mucha dificultad para entenderlas también. Siguiente. Y en segundo lado están los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, ¿cierto? O intereses o actividades manifestadas por al menos dos de los siguientes situaciones que se describen a continuación, que son ¿qué? Movimientos, utilización de objetos o habla repetitiva. No sé si de pronto les suena conocido en lo que ustedes han tenido que experimentar o vivir o ver alrededor. Insistencia en la monotonía, ¿sí? Hay una excesiva inflexibilidad en cuanto a estas conductas. Patrones ritualizados de comportamiento, a los niños les cuesta mucho trabajo el cambio. El doctor Kanner la describía como un volcamiento hacia el sí mismo, ¿sí? Como hacia el yo, en el que no permitía como que hubieran cambios porque se desestructuraba completamente la personalidad pues en cierto sentido. Y intereses muy restringidos y fijos que eran anormales o que son anormales en intensidad y en foco de interés, ¿cierto? Y una preocupación constante como ante ciertos objetos que son muy inusuales para los niños y con esa intensidad como de apego que tienen a ellos. Y además está esta categoría que también se incluyó, que era lo que uno veía mucho en la práctica, pero no estaba incluida previamente, que era la hiper o hiporreactividad a los estímulos. Siempre uno en la clínica les hace como que les pregunta a los papás, el niño de pronto las texturas algunas les molestan, no se las aguantan, o los ruidos que no parecen tan terribles, son una cosa para ellos, se manifiesta como amplificada, entonces también hace parte de estos criterios. Siguiente, por favor. Entonces aquí simplemente vemos esquematizada el primero, ¿cierto? Que son las dificultades en la comunicación social, en la que pues les cuesta mucho trabajo empezar como a relacionarse con el otro, incluso en presencia de habilidades de lenguaje. Cuando tenemos niños que tienen un lenguaje fluido, hay algunas alteraciones, sobre todo en la entonación. Entonces vemos niños a veces que tienen habla robótica o como con un acento diferente, que ninguno de los dos padres lo tiene, pues ni sabemos de dónde sale. Y las manifestaciones varían en la severidad, varían de acuerdo a la edad cronológica y varían de acuerdo al nivel de desarrollo. Por eso también nosotros, o quisieron hacer con este DSM-5 y próximo CIE-11 que va a salir, que es exactamente igual en la misma categoría de trastorno al espectro autista, hacer énfasis en esta palabra espectro. Es decir, no es uno solo, se mueve de un lado a otro, difiriendo pues en cuanto a severidad, edad, condición cognitiva y demás. Y entonces se hace mucho énfasis en el manual que el diagnóstico es más valioso, ¿cierto?, si la información viene de diferentes fuentes. Por eso a veces nos tomamos mucho tiempo antes de decirle a usted, mamá, papá, definitivamente nos quedamos con el diagnóstico de un trastorno al espectro autista, porque necesitamos también que haya un grupo de trabajo interdisciplinar que valore a su muchacho, que estén terapeutas al lado, como muchos ojos diciendo, sí, definitivamente esto va por este lado, y se hace mucho más como importante el diagnóstico de esta manera. Siguiente. Entonces, pues son estas características tempranas que ustedes de pronto han podido observar, que el niño no señala, no muestra, no trae los objetos para compartir los intereses con el papá o con los hermanitos o con otros niños. Hay un pobre uso de gestos, ¿sí? En el lenguaje no verbal uno todo el tiempo está hablando también con las manos, a ellos se les dificulta mucho más. Hay una falla en el contacto visual, en dirigir la mirada, ¿sí? En dirigir la mirada también hacia objetos que otra persona me ha señalado, una alteración en el desarrollo y mantenimiento de la comprensión de las relaciones y una pobre integración en la expresión de esta comunicación, pues en cuanto a la comunicación social. Siguiente.
Y en el segundo están los patrones repetitivos y restringidos, que entonces vemos las estereotipias motoras, ¿cierto? Vemos en los niños con aleteo, palmoteo, que caminan en puntas, uso repetitivo de objetos, ¿sí? Entonces girar monedas, alinear juguetes, eso se pregunta mucho. Entonces, papá, ¿será que el niño juega con los carritos como si estuviera en una pista o simplemente juega a ordenarlos? Y encontramos como que ellos necesitan otro tipo de intereses y en otro tipo de situaciones que uno no esperaría para la edad. Un discurso que es también como muy característico, que repite las palabras que él mismo dice o que dicen otros, habla en tercera persona, entonces no soy yo quiero ir a comer helado, sino Andrés quiere ir a comer helado, María Fernanda quiere ir a comer helado, ¿verdad? Excesiva adherencia a rutinas, pues lo que ya hablábamos, intereses fijos o restringidos, entonces sí, les puede gustar que el dinosaurio, que el león, pero estos niños entonces se meten todo el tiempo con los dinosaurios y cuando tenemos un coeficiente intelectual de pronto dentro del rango normal, entonces es el dinosaurio por aquí, se saben todos los tipos de dinosaurios, saben qué hace cada dinosaurio, pintan cada dinosaurio perfectamente, les pueden hablar a ustedes de toda la gama de dinosaurios, bueno. Entonces es una cosa como mucho más restringida, mucho más profunda, que llama la atención frente a los intereses en general de los muchachos a esa edad, que es de aquí, de allá y de todo lado. Y la hiper o hiposensibilidad pues a los estímulos. La siguiente, por favor. Entonces, la definición de espectro, a ver, esto ha creado muchísima controversia, también desde nosotros los psiquiatras infantiles. Hay quienes dicen que pues no debieron haberse metido todos, sobre todo el trastorno, el Asperger, a la misma bolsa, ¿cierto? Pero otros dicen que, y los que hicieron esto, que fue un grupo bastante grande pues en Norteamérica, y ellos pidieron como las opiniones de muchos como cabezas en autismo del mundo, lo que ellos dicen es que definitivamente es un espectro y que hay que entenderlo como tal, ¿sí? Un espectro que va desde los niños que tienen un déficit cognitivo o como antes se llamaba retraso mental profundo, ¿cierto? Grave, que no tienen incluso lenguaje, que es un mutismo completo, hasta los niños que tienen un coeficiente intelectual normal o superior, ¿sí? Que el lenguaje es muy fluido y que solamente tiene algunas alteraciones muy leves y que tiene que ser entendido como tal, es decir, que aunque comparten estas dos características en la parte de comunicación social y en la parte de conducta, pasan por un espectro y difieren desde un polo hasta el otro y eso hay que tenerlo muy en cuenta, en la que también cabría pues el Asperger como en la misma bolsa porque comparte los mismos síntomas. Siguiente. Entonces también hay que estar muy pendientes de los especificadores que hacen mucho énfasis en el DSM-5 y explicar entonces si el niño tiene o no tiene un déficit cognitivo, decir entonces si el niño tiene o no tiene una alteración importante en el lenguaje o qué grado de alteración tiene en este ámbito, que es decir si está asociado o no a condiciones médicas, genéticas o ambientales, si está asociado con otros desórdenes del neurodesarrollo, mentales o de comportamiento y si tiene o no tiene catatonía. Es muy importante tener los especificadores en cuenta porque esto también nos va a hablar del pronóstico y en qué vamos a enfocar el tratamiento en cada uno de nuestros muchachos. Siguiente. Y entonces ellos han querido dar estos especificadores de gravedad para cada uno de los dos dominios, ¿sí? Que es grado 1 necesita ayuda, grado 2 necesita ayuda notable y grado 3 necesita ayuda muy notable, ¿sí? Obviamente para que esto sea ampliamente utilizado pues pueden pasar muchos años, pero la idea es como enfocarnos como en la forma, en la metodología de pensamiento, este nuevo paradigma en el que esto continúe siendo algo mucho más relevante y siempre lo tengamos en cuenta. Siguiente. Dentro de la psicopatología hay que tener en cuenta esta situación, ¿sí? Dicen que una de las 3 mentiras son las estadísticas, pero también las estadísticas nos ayudan mucho a entender o a orientarnos frente a un tipo de diagnóstico y tratamiento. Entonces, la mayoría de los niños descritos como un 70% que tienen un trastorno del espectro autista pueden tener un trastorno mental comórbido. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de los niños con un trastorno del espectro autista tienen otro diagnóstico psiquiátrico, ¿sí? Un 40%, un poquito menos de la mitad, pueden tener 2 o más diagnósticos asociados al trastorno del espectro autista.
Y esto es otra cosa muy importante que pasó en el DSM-5, y es que todos sabemos que las alteraciones de atención y de hiperactividad frecuentemente se ven en los niños con trastornos del espectro autista, ¿verdad? Antes del DSM-5 no se podía hacer la doble comorbilidad, que existiera un trastorno del espectro autista y un trastorno de atención e hiperactividad, ¿sí? Desde el DSM-5 dijeron, sí, fíjese que sí tenemos muchos pacientes que el grado de severidad de la atención y de la inquietud es tan alto que hay que hacerle el doble diagnóstico. Entonces ya se permite desde el DSM-5 poder tener un trastorno del espectro autista junto con un TDAH. Y asimismo, pues la comorbilidad con otros tipos de diagnóstico como el trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, trastorno de la coordinación, pues cabrían allí. Gracias. Y por último, quería comentarles sobre el impacto en los pacientes y sus familias, porque frente al DSM-5, algo que se empezó a estudiar mucho fue qué tenía estos cambios que han sucedido, qué impacto tenía en las familias y en los pacientes este hecho de que haya sucedido que aquí, que allá, que espectro, que no espectro, que una cosa, que otra, que trastorno generalizado del desarrollo. Y entonces se recogieron algunas reflexiones que quedaron plasmadas en este momento, aunque seguramente acá saldrán muchísimas más y ya pues les quedará a ustedes como la reflexión, que todos los subtipos de autismo queden en la categoría del TEA es muy importante para los pacientes y las familias que necesitan un diagnóstico para acceder a los servicios. Esto es desde la parte de la parte legal, ¿cierto? En muchos países, incluso acá, que ya Cristina pues también con la red de padres es creo que una de las empoderadas en este sentido, tiene muchos beneficios que hacen de la calidad del diagnóstico frente a la parte política. Entonces, desde Norteamérica ellos sí lo tienen súper claro y saben que si todos quedan dentro de lo mismo, para los pacientes o para los familiares va a ser mucho más fácil la adquisición de los servicios, el tratamiento, las terapias y todo lo que necesita el niño. Sin embargo, muchas personas que tenían sus muchachos con el diagnóstico de trastorno de Asperger, ¿cierto?, podrían haber pasado, o lo que se considera siempre frente a este tipo de diagnóstico es que es un proceso muy largo que puede durar muchos años en entender la enfermedad, la condición, perdón, porque no es una enfermedad para nada, en entender la condición, en entender qué es lo que sucede, en entender qué es lo que tengo que hacer, y entonces ahora otra vez nos están diciendo que es que el Asperger ya no es Asperger y que desapareció y que entonces hace parte del espectro autista. Entonces es como volver a rebobinar los circuitos y decir que controlar, suprimir, resetear y entonces ahora otra vez ¿qué pasa? Entonces muchos familiares sí no están tan contentos con que haya vuelto el Asperger como a ser parte de la misma sintomatología. Sin embargo, pues los expertos han seguido apoyando que el trastorno Asperger continúe como un diagnóstico formal en el DSM como se venía tratando, y en esto era lo que les comentaba, que incluso muchos colegas hay como dos vertientes, los que consideran que hace parte del espectro como los que consideran que el Asperger siempre debería estar aparte, pero pues ahí sí cada uno reflexiona y pues se sigue a futuro. Y ya para terminar, pues algunas personas de la comunidad de Asperger perciben la retirada de este diagnóstico como un cambio positivo, ya que esta era una condición que debería ser apoyada y más apreciada para pues ser parte del mismo trastorno. Bueno, pues muchísimas gracias, era como un brochazo para el entendimiento desde nuestro punto de vista, y pues por acá siempre la orden.